Queridos hermanos, buenos días, espero que anden bien, que estén en sus casas, que estén cuidados, que estén cuidando a sus seres queridos en estos días tan especiales. Y por estos días tan especiales es que hoy quería compartir con ustedes dos palabras del Señor. La primera de ellas en Salmo 91, en el versículo 5 en adelante, que dice lo siguiente: No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y qué hermosa promesa es esta, y qué hermosa promesa es esta en este momento particularmente, en donde como cristianos sentimos esa protección particular. Sentimos que tenemos a Dios, que Él nos cubre con ese manto de protección que tiene para todos nosotros. Y claramente que en fe de ello nos movemos, en fe de ello estamos, nos sentimos protegidos. Pero temo de que tal vez nos estemos olvidando de otra palabra del Señor que nos ha dado, esa palabra que está en Romanos 13, que dice lo siguiente: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y qué palabra, hermanos, qué hermosa palabra, y más en estos días, ¿no? En donde, si bien tenemos presente el Salmo 91 de esa protección, ¿cómo tenemos que acatar lo que el Romanos 13 está diciendo? Porque es lo que se nos dice en forma permanente, lo que hoy por hoy, con esta situación que estamos viviendo, nuestros gobernantes nos recomiendan hacer. Y realmente no creo que tengamos que nosotros esperar una orden de decir estate en tu casa, quédate en tu casa, sino tener esa recomendación de estarlo, de hacerlo. ¿Cuán equivocados podemos llegar a estar si tomamos el Salmo 91 como una capa de protección para desobedecer el Romanos 13? Pues estaríamos en pecado, hermanos. Esa es nuestra realidad, estaríamos en pecados. Esa bendición que el Señor hace y nos promete en lo que viene a ser el Salmo 91, cae y se rompe por lo que dice en Romanos 13. Cuán importante es tomar la palabra del Señor en un todo y no en pedazos. Y esa era mi lectura y mi compartir con ustedes en el día de hoy. Seamos muy cuidadosos en lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Tengamos presentes toda la palabra del Señor, no parte, tengamos presente todas. No caigamos en el error de creer de que tenemos para cumplir una parte y la otra parte, si nos olvidamos, no pasaría nada. No, claro que pasa, entramos en pecado, hermanos. Y por eso creo que en estos días particulares, en esta Semana Santa que comienza, qué importante es tomar esas recomendaciones que nuestros gobernantes hacen. Gobernantes que Romanos 13 nos dice claramente, están ahí porque Dios los puso ahí. Y esa recomendación es quedarte en casa. Así, hermano, que si existe la posibilidad de que lo puedas cumplir, de quedarte en tu casa, quédate en tu casa. Porque de esa manera, sin ningún tipo de dudas, estos momentos muy particulares que estamos viviendo van a ser mucho más cortos. Vamos a poder salir cuanto antes de esta situación, pero está en nosotros
el poder hacerlo, el poderlo cumplir. Así que nunca mejor dicho, y con esto quería cerrar mi palabra, hermanos, los invito a quedarse en casa, porque claramente es nuestro Señor, por vía de nuestros gobernantes, que nos recomienda quedarnos en casa. Bendiciones, hermanos, y que Dios los bendiga a todos. Hola a todos, buenos días a todos los que están ahí del otro lado de la pantalla. Dios les bendiga, estamos felices. Hoy se celebra para todos los cristianos en el mundo, alrededor del mundo, el Domingo de Ramos. Este es el comienzo de la Semana Santa. Muchas personas quizá ni siquiera saben lo que es el Domingo de Ramos.
ni siquiera saben lo que es la Semana Santa, sino que muchas personas tienen el concepto de semana de turismo, semana de la vuelta ciclista, etcétera, pero pocos tienen la información de lo que es realmente la Semana Santa. La Semana Santa o la Semana de la Pasión de Cristo es la última semana que comprende la muerte del Señor y la resurrección del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Es la esencia del cristianismo. El cristianismo tiene sus seguidores y el cristianismo es cristianismo por la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo fue durante esta semana. Hoy es el día que celebramos, según lo que dice la Biblia, la entrada triunfal de Jesús sobre Jerusalén. ¿Y por qué le decimos Domingo de Ramos? Le decimos Domingo de Ramos porque la gente tendía las hojas de palmera y sus ramas, haciendo como si fuera una alfombra para que pasara nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente, en un tono eufórico y en una alegría muy grande, celebraban y decían: bendito el que viene. Así que por esa causa se celebra la Semana Santa y especialmente hoy es el Domingo de Ramos. Y qué interesante es entender que ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, hay una profecía acerca de esto. Ustedes saben que la entrada triunfal de Jesús sobre Jerusalén fue en un burro. Dice la Biblia, en un pollino. Pollino no es más que un asno, ¿verdad? Un burro. Así que Jesús se sube a un burro y dice la Biblia que nadie antes había montado en él. Y Zacarías, muchos siglos antes, en el capítulo 9, en el versículo 9, dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén. Da voces de júbilo. Todos gritaban cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué interesante que es la Biblia que marca los detalles de todo lo que iba a pasar. Esto es un versículo que habla acerca de la vida del Señor, como tantos versículos del Antiguo Testamento relatan precisamente con detalles lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su entrada triunfal, su muerte y aún su estadía sobre la tierra, todo el tiempo de su ministerio, aún hasta de su nacimiento. El Antiguo Testamento se encarga a través de profecía de contar absolutamente toda la historia de nuestro Señor Jesucristo en un modo paralelo muchísimos años antes. Y hay muchas personas que dudan acerca de Jesús, de su resurrección, de su muerte, y nosotros nos remitimos a las pruebas bíblicas. No es coincidencia, no es posible que alguien escriba algo tanto, 700, 800, 1000, 1300 años antes de que sucedieran las cosas y que sucedan y sucedieron tal cual como se escribieron. Eso es algo precioso y maravilloso. Ahora, ¿por qué nosotros celebramos, si Jesús tuvo 3 años y medio, su vida ministerial, por qué nosotros celebramos especialmente la Semana Santa o la Semana de la Pasión de Cristo? ¿Por qué celebramos el Domingo de Ramos? Porque este fue el momento en que Jesús entra a Jerusalén. Si bien Él no duerme ninguna noche dentro de los muros de la ciudad, Él no duerme dentro de los muros de Jerusalén, Él duerme fuera de los muros, pero Él nunca se fue de alrededor de Jerusalén hasta el día de su muerte. Esos días que Él estuvo fueron unos días, ¿cómo decirlo en una palabra?,
quizá un poco frenéticos en todas las actividades y en todo lo que pasó. Saben que él entró a Jerusalén y hacía milagros y fue al templo y luego salía a la noche a dormir y volvía al otro día. Y así fue todo ese tiempo hasta que a él lo crucifican, hasta el día de la cena, de la última cena, y luego a partir de ahí todo lo que ha sido la crucifixión del Señor. Jesús, él se queda en Jerusalén. Y saben que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, se relata esta historia tal cual es. Es el mismo día, a la misma hora y de la misma manera que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Antiguamente, cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, una de las cosas interesantes que nosotros notamos es que cuando ellos salen y ya están en el desierto y ya están libres, digamos, de la mano de Faraón, Dios le dice a Moisés que tenían que celebrar la Pascua. Esa fue la primer Pascua celebrada. Si bien la nación de Israel, ellos celebraban desde muy antiguo la fiesta de las primicias, la fiesta de las gavillas y todo lo que tenía que ver con la tierra, pero en este caso Dios hace oficial la semana de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Entonces les dice a los judíos, les dice lo siguiente a los israelitas: tienen que tomar de las ovejas que ustedes tienen o de las cabras un animal. Tenía que tener algunas cualidades el animal, tenía que ser macho, tenía que ser sin defecto, sin defecto tenía que ser el gran campeón, el mejor de los animales. No podía tener, dice, un corte en una oreja, por ejemplo, o no podía tener alguna... Si usted lo miraba, él no podía estar rengueando el animal o estar con alguna lastimadura en su piel, nada de eso. Él tenía que estar en perfectas condiciones, no podría estar tampoco muy flaco, tenía que verse bien. Y otra de las cualidades es que tenía que ser macho y de un año, notando que ya al año el animal está en su madurez completa, ya dejó de ser un corderito, ¿verdad? Nosotros aquí en Uruguay decimos un borrego ya, ¿no? Ya más llenito, ya en su tamaño ideal. Bueno, el Señor Jesús también estaba en su mejor momento, en su vida física también, porque para los judíos la mayoría de la edad de los 30 años. Y en este momento el Señor Jesús tenía 33 años y medio. O sea, y él era una persona sin defecto, no sin defecto físico, era sin defecto físico, pero aparte, el sin defecto más importante que tenía Jesús, que era libre de pecado. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? No es fácil a veces presentar o tomar de la manada a la oveja o al cordero que fuera el mejor, porque el cordero que es el mejor cordero se deja para que él pueda ser el semental para otros corderos, ¿verdad? Siempre se deja el mejor animal. En este caso tenía que tomarse el mejor porque les tenía que doler a la familia que tomaba el cordero. Y otra de las cosas interesantes de este pasaje de Éxodo capítulo 12 era que el animal tenía que ser tomado el día 10, que era el tiempo de la primavera de ese mes, y tenía que quedarse en la casa, o sea, tenía que quedarse en las tiendas junto con la familia que lo tenía que sacrificar el día 14. Les explico mejor. Cuando sale la tierra de Egipto los israelitas, luego que salen, Dios les dice que tenían que celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua les da algunas indicaciones. Tenían que tomar un cordero de un año, macho sin defecto,
y lo tenían que sacrificar el día 14. Pero ese cordero que tenían que sacrificarlo el día 14 no iba a dormir con ellos adentro de la carpa, porque ellos dormían en carpa, porque estaban en el desierto, estaban en su viaje desde Egipto hacia Jerusalén, hacia la tierra prometida, hacia Israel. La gente dormía dentro de sus tiendas y los animales estaban alrededor, pero todo el día el cordero estaba alrededor de la familia, no podía estar con el resto de los animales. Así como le sucedió al Señor, que Él fue tomado y Él entró en Jerusalén el día 10 también, y estuvo con ellos todo el tiempo hasta el día que lo sacrificaron al Señor, dice, a la hora 9. Y es interesante esto porque es difícil después de estar 4 días con un corderito. Imagínense si ustedes están en un campamento y tienen a un cordero y lo tienen un día y está con ustedes y usted está comiendo un pedacito de pan y le dan al cordero y come con ustedes. Y por ahí los chiquilines le saltan arriba al cordero y juegan y al otro día lo mismo y al otro día lo mismo y así pasaron 4 días. Hasta que en una el jefe de la casa agarra al cordero y le dice, chiquilines, vamos a tener que sacrificar al cordero porque es la fiesta del Señor. ¿Se imaginan que ya el sentimiento era un sentimiento más que de mirar al animal como un alimento, sino mirarlo con afecto porque había estado 4 días viviendo con ellos? Asimismo, estando Jesús 4 días en Jerusalén, no tuvieron el más mínimo respeto, sino que, como dice la palabra, Él fue llevado como una oveja al matadero. Nadie abogó por su causa, o muy pocos. Miren, a veces pienso en el ser humano, y a veces el ser humano es más benevolente con los animales que con las personas de su propia especie. Hay personas que ven a alguien que está en la calle necesitado o durmiendo adentro de una volqueta o abajo de un árbol con unos cartones y pasan indiferente y lo que piensan es qué habrá hecho para estar así. Pero si ven a un animal que está en una necesidad o lastimado, son capaces de parar un tránsito, bajarse, llevarlo a un veterinario, pagarle la veterinaria, pero no son capaces de hacer algo muchas veces por lo de las personas iguales a ella. Esa es la realidad que estamos viviendo y la realidad que vivían en el tiempo del Señor. Así que el día 14 del mes agarra el padre de familia, dice la Biblia, entre las 2 tardes, que vendría a ser la hora 9, la misma hora que el Señor Jesús expiró, y lo agarran al cordero, lo cuelgan y le van a clavar el cuchillo en el cogote sería, ¿verdad? Así que hacían poner a todos sus hijos alrededor para que lo vieran, y luego ponían un recipiente en la parte de abajo y le clavaban el cuchillo para que el cordero muriera. Y esa sangre que era vertida en un recipiente, luego tenían que tomar un hisopo. Un hisopo es un simple palo con unos trapos en la punta y tenían que mojar en la sangre, tenían que mojar en la sangre y ponerlo en sus dinteles, en los dinteles de sus puertas, para que el ángel en aquella noche, el ángel de la muerte que iba a pasar, no matara a su familia y viera la sangre y pasara de largo. Saben que luego sucedió tal cual está escrito. El ángel de la muerte pasó aquella noche. Y en las casas donde no estaba marcada la sangre del cordero, murió todo primogénito. Y dice que aún de las ovejas y de las vacas y de la casa de Faraón, porque hasta el hijo de Faraón murió aquella misma noche. Me hace acordar a la sangre derramada en la cruz,
que nos ha quitado a nosotros el pecado y nos ha dado vida. Hemos pasado, como dice la Biblia, de muerte a vida. Y ese mismo sacrificio que hicieron con ese cordero es tan similar o digamos casi igual al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros miramos en Marcos capítulo 11, versículo 7 al 9, vemos allí la entrada triunfal de Jesús sobre Jerusalén. Dice Marcos 11, 7, trajeron el pollino a Jesús, o sea, el asno, y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Esta es la entrada triunfal. ¿Qué quiero resaltar con esto? El compromiso. El compromiso de nuestro Señor. El compromiso es el mandato de cumplir todo lo que el Padre le había encomendado. ¿Saben que yo no creo que el Señor Jesús estuviera con ganas humanamente de pasar por toda esta semana? Él sabía todo, él sabía que lo iban a crucificar, que le iban a dar la espalda. Inclusive a Pedro le dijo: antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. De Judas sabía que era el traidor. Uno de ustedes es el traidor, el que pone conmigo la mano en el plato. Sabía que la gente y aún sus propios discípulos iban a estar temerosos. Él ya sabía que Pedro iba a volver a pescar, iba a volver a su vieja humanidad. Y él pensaba en todo eso y decía: ¿será que vale la pena morir por todo esto? Tentado a no morir fue, porque en un momento le dice al Padre, en esas salidas que tenía de Jerusalén durante la noche, que se pasaba la noche orando, decía: Señor, si puedes, pasa de mí este momento. Mejor, si no lo vivo es mejor. Y dice que hubo silencio en el cielo, lo tenía que hacer. O sea, el compromiso de Dios sobre la humanidad se demuestra en la entrada triunfal de Jesús sobre Jerusalén. El amor de Dios fue tan grande con nosotros, que lo demostró Jesús al cumplir su última semana. Dice: bueno, voy a entrar. Y todos daban voces de júbilo y bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor Jesús estaba pensando en qué se iba a ser su última semana de vida. Y a veces a nosotros no nos pasa así, que por momentos nos damos cuenta de que hay personas que quizá hasta nos pueden jugar una mala pasada y nosotros tenemos que seguir haciendo el bien, tenemos que cumplir el mandato del Señor. ¿No les da a ustedes esa tentación de decir, bueno, que se manejen, que hagan sus cosas solos, que se solucionen? ¿Por qué tengo que ser yo la persona que tengo que ayudar a alguien? Bueno, porque cuando nosotros hablamos de cristiano, hablamos del mismo sentir del Señor, de que sabiendo que aunque le fueran a negar, aunque le fueran a dar la espalda, tenía que hacerlo de todas maneras. Bueno, eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Por eso, esta es una semana de reflexión. Esta es una semana donde uno tiene que pensar en la obra del Señor. Es una semana donde uno tiene que vivir en cierta manera pensando en toda esa obra maravillosa. Ponernos tristes por lo que pasó, no, nosotros tenemos el gozo del Señor. Pero sí reflexionar, sí pensar. No hay nada más importante que meditar en las cosas de Dios y pensar en las cosas de Dios y en las obras importantes de nuestro Señor. Así que la primera cosa que quiero resaltar es el compromiso que el Señor Jesús asumió. Compromiso implica una obligación moral, implica un deber,
implica una responsabilidad. Compromiso implica un contrato que nosotros tenemos con Dios. Cuando nosotros hablamos y le decimos a la gente que no alcanza con alabar al Señor y bendecir al Señor, tenemos que tener un compromiso. Un cristiano sin compromiso no llega a ser nombrado como cristiano. Es un simpatizante nada más. El cristiano, la palabra cristiano implica completamente, está metido dentro la palabra compromiso. No existe un cristiano sin compromiso. Si hay un cristiano que no quiere compromiso, es un simpatizante de las cosas de Dios, pero no llega a ser un cristiano. Porque es como negar la palabra completo. Completo sí, pero vamos a sacarle algo, entonces deja de ser completo. Cristiano, vamos a sacarle la palabra compromiso, deja de ser cristiano, pasa a ser un simpatizante de las cosas de Dios. Estamos en un mundo lleno de simpatizantes de las cosas de Dios. Cristiano, como se dice por ahí, nominales. Sí, yo a la Semana Santa no como carne, como pescado. La Biblia no habla en ningún momento de no comer carne ni pescado. Es un error. Pero eso es un simpatizante, solamente quieren abstenerse a algo, como para recordarlo. Está bien que lo recuerden, claro que sí, pero ser cristiano implica un compromiso durante todo el año. Ser cristiano implica entender que tenemos que ponerle el pecho a las balas, que tenemos que hacerlo aunque nos cueste. La segunda cosa es el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo vimos en Zacarías. Viene sobre un pollino, hijo de asna, montado, y todo el mundo dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es interesante notar la entrada triunfal, el compromiso, es interesante entender el cumplimiento de la palabra de Dios, porque todo lo que Jesús hizo fue cumplir los mandatos de su Padre. La tercera cosa es el comienzo de la semana de la pasión. Como ya lo vimos en Éxodo capítulo 12, era el día en que el animal venía y estaba con ellos, con la familia, y estaba durante todos esos días hasta que fuera sacrificado. Así que tenemos que esta semana es la semana del compromiso, la semana del cumplimiento de la palabra de Dios, y es el comienzo de esta semana de la pasión. Y la otra cosa interesante que nos enseña esta semana de la pasión es que es como una semana donde uno llega a reflexionar en su vida personal si estamos dispuestos a aceptar vivir con Cristo o no. Porque si nosotros miramos durante esta semana en la vida de los apóstoles, es como que en esta semana les afloró todo lo malo que tenían. Es que la presión espiritual era muy grande. Y yo pienso que nosotros estamos viviendo tiempos, la iglesia está viviendo tiempos, donde la presión hacia los cristianos es muy grande. Por ejemplo, a través de las redes sociales. Hoy las redes sociales son una presión muy grande para todos, y acá no digo para los jóvenes, porque conozco muchas personas adultas que viven todo el día con el celular. Y las presiones son muy grandes y hasta manejan nuestros comportamientos y saben nuestros comportamientos y las cosas que miramos y si usted, las redes sociales, usted busca cosas de Dios, le aparecen propaganda de cosas cristianas. Si usted en la red social busca auto, le van a aparecer ofertas de autos. Si busca, no sé, comida, le va a aparecer oferta de restaurantes, etc. La presión es muy grande sobre nosotros en este tiempo. ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de las presiones a la obra de la cruz? ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de lo que estamos viviendo a la obra del Calvario? Yo creo que debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo porque esta semana es justamente la semana donde los creyentes tienen que mirar a la cruz. Tenemos que reflexionar en todas estas cosas. Y así como Pedro le negó 3 veces, se durmieron en la hora más importante y Jesús dice, pero
no pudieron aguantar un rato para estar conmigo. Ustedes no se dan cuenta por lo que yo estoy por pasar. Y los cristianos estaban en otra, estaban cansados, estarían hablando quizá de lo lindo que era la fiesta en Jerusalén en esa semana de la Pascua, y de con quién se encontraron y con quién se vieron. Y estarían hablando de todo eso, y el Señor estaba sufriendo la angustia de saber que le quedaban 2 o 3 días para ser crucificado. Muchas veces en este tiempo la gente está tan entretenida con tantas cosas que hay, y el Señor Jesús sigue diciendo: no tienen un tiempo para estar conmigo, no se dan cuenta de esa obra preciosa de la cruz. Me hace acordar a nuestro Señor Jesús cuando era un niño, que tenía 12 años. Dice que salieron de su lugar donde ellos estaban, donde ellos vivían, ¿verdad? Allí de Nazaret, a ir a la fiesta a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Y dice que el camino era un camino que no se hacía en unas horas, iban caminando. Las familias se juntaban para ir desde los pueblos a Jerusalén. Así que iba la familia de Jesús con los vecinos y con los parientes y con todo, y conversaban. Era un tiempo donde no se hacían las cosas normalmente que se hacían durante la casa, no se trabajaba, se iban todos a la fiesta de Jerusalén. Así que era un tiempo lindo. Yo me imagino a las personas en ese peregrinaje, debería ser algo muy bueno. Antes se gastaba más tiempo en estar con la familia y en hacer ese tipo de cosas que hoy en día. Así que iban a la fiesta, y cuando llegan a Jerusalén y termina la fiesta y se vuelven, al otro día se dan cuenta que Jesús no estaba en la caravana con ellos, y Jesús tenía 12 años en ese momento, ¿verdad? Es que cuando llegaron a Jerusalén y vieron todo lo que había y cómo era la fiesta, y estaban tan encantados con lo que era estar en Jerusalén y con todo lo que había, que se olvidaron del Señor Jesús. Así vivimos nosotros muchas veces. Después que pasa todo y que llega un problema, porque se encontraron con un problema, Jesús no estaba con ellos. En este mundo también la gente vive y aprovecha hacer cosas, y en la Semana Santa voy a hacer tal cosa, y en la semana, y perdónenme, voy a usar una expresión fea, la semana de turismo voy a hacer tal cosa, y después que pasa la semana se dan cuenta que no saben ni siquiera dónde lo dejaron al Señor Jesús. Y ni siquiera en esa semana. Pasó el domingo de Ramos, pasó la semana los días de la crucifixión, los días de la resurrección, se volvían a la casa y al otro día recién se dieron cuenta que Jesús no estaba. Muchas veces en el mundo en que nosotros estamos viviendo, la gente ni sabe de qué se trata todo esto. Es tiempo en que la iglesia vuelva a tomar conciencia de las cosas importantes. Y en este caso, la Semana Santa o la Semana de la Pasión de Cristo. Si tú estás en tu casa, en este momento mirando del otro lado, toma un tiempo para leer la historia de los 4 evangelios acerca de la Semana Santa. Comenzá en la entrada triunfal de Jesús sobre Jerusalén, y a partir de ahí comenzá a leer todos los sucesos hasta los últimos capítulos de cada respectivo evangelio. Y meditá en ellos y tomate un tiempo para decirle al Señor: Señor, quiero comprometerme con tu obra. Señor, quiero comprometerme con tu trabajo, con ser cristiano sobre todo. No quiero comprometerme con cosas laborales o con cosas familiares nada más. Quiero comprometerme contigo primeramente. Que Dios te bendiga y que esta semana pueda ser una semana bendecida y pueda ser una semana de reflexión y de meditación en la palabra del Señor. Dios te bendiga, querido hermano, y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles a las 20 horas por este mismo lugar. Dios te bendiga. Corazón.